Sí, buen día, mi nombre es Carlos Daniel Cruz Martínez y en este video vamos a justificar las respuestas del examen del capítulo 4 en la asignatura de conmutación y enrutamiento de redes, grupo 7ISC11, con el profesor Alejandro Javier Rivera Ponce. Bien, la primera pregunta dice: a medida que los datos se trasladan por medios en un stream de unos y ceros, ¿cómo identifica un nodo el receptor del comienzo y el final? Y el final de una trama. Y mi respuesta que puse fue: el nodo transmisor inserta bits de inicio y detención en la trama. Esto lo saqué del tema que se llama campos de trama en el capítulo 4.4.4.2. Y bueno, en este caso dice el tramado rompe la transmisión en agrupaciones descifrables con la información de control insertada en el encabezado y tráiler como valores de campos diferentes. Este formato brinda a las señales físicas una estructura que pueden recibir los nodos y que se puede decodificar en paquetes en el destino. Como se muestra en la figura, los tipos de campos de trama genéricos incluyen lo siguiente. Y la primera opción que nos aparece es indicadores de arranque y detención de trama, que son los que se utilizan para identificar los límites del comienzo y finalización de una trama. Y bueno, de ahí salió la respuesta de esta pregunta. La siguiente pregunta dice: consulte la ilustración. La PC está conectada al puerto de consola Switch. Todas las demás conexiones se realizan con enlaces Fast Ethernet. ¿Qué tipo de cables UTP se pueden utilizar para conectar los dispositivos? Bien, y mi respuesta fue la opción 1. Primeramente, la misma pregunta nos dice que la PC está conectado al puerto de consola al Switch, por lo que significa que la primera conexión es con un cable de consola, por lo cual tenemos dos opciones, que sería esta y esta. Las otras dos se descartan. Después tenemos una conexión de un switch a un router. Y según los tipos de cable de conexión que se vio en el capítulo 4.2.2.4, en esta tablita nos dice que el cable cruzado, el cable directo, se aplica para la conexión de un host de red a un dispositivo de red como un switch o un controlador. El cable cruzado se conecta de dos hosts de red y conecta a dos dispositivos de red intermediarios como un switch o un router a un router. Y el puerto de consola, el cable de consola conecta el puerto serial de una estación de trabajo al puerto de consola de un router utilizando el adaptador. Por lo que la opción 2 es una conexión de cable directo, porque estamos conectando un switch a un router. Y como vemos aquí dice conexión de un host de red a un dispositivo de red como un switch o un concentrador. Y por último, la conexión 3 es un cable cruzado, ya que estamos conectando un router de router a router. Y aquí mismo nos dice
se aplica para la conexión de dos hosts de red o un switch a un switch o un router a un router. Entonces, bueno, de aquí saqué las respuestas y bueno, mi respuesta fue la 1. La pregunta número 3 dice: ¿cuáles de los siguientes constituyen dos motivos para que los protocolos de capa física utilicen técnicas de codificación de trama? Elija dos opciones. Y bueno, me basé en el tema 4.1.3.1. Y bueno, mi respuesta fue distinguir los datos de la información de control e identificar dónde comienza y termina la trama. Y bueno, esta pregunta, bueno, la respuesta a esta pregunta la saqué del tema 4.1.3.1, que se llama funciones, el cual nos habla sobre la codificación Manchester, la cual tiene tres áreas funcionales, que son los componentes físicos, la codificación y la señalización. En este caso, en la codificación nos dice que es un método que se utiliza para convertir una transmisión de bits de datos en un código predefinido. Los códigos son grupos de bits utilizados para ofrecer un patrón predecible que pueda reconocer tanto el emisor como el receptor. En otras palabras, el codificador es el método o patrón utilizado para representar la información digital. Y bueno, de aquí salieron las respuestas de esta pregunta. Y bueno, estas fueron mis respuestas. La pregunta número 4 dice: ¿cuál de estas afirmaciones describe una topología de estrella extendida? Y mi respuesta, la que yo puse, fue: las terminales se conectan a un dispositivo intermediario central que se conecta a otros dispositivos intermediarios centrales. Y bueno, este tema viene en el capítulo 4.4.2.1. en el cual nos dice que la topología de estrella o hub and spoke es una versión WAN de la topología de estrella, en la que un sitio central interconecta sitios de sucursal mediante enlaces de punto a punto. Y bueno, básicamente esa misma respuesta concuerda con esta, por lo cual esta es la respuesta a esta pregunta. El capítulo número 5 dice: ¿cuál es la función del valor CRC que se encuentra en el campo FCS de una trama? Y bueno, la respuesta es verificar la integridad de la trama recibida. Esta se vio en el tema 4.4.4.2, que se llama campos de trama. El cual nos dice que un nodo de transmisión crea un resumen lógico del contenido de la trama conocido como el valor de comprobación de redundancia cíclica, CRC. Y bueno, esta sería la respuesta a la pregunta. La pregunta número 6 dice: ¿cuál de los siguientes son dos servicios realizados por la capa de enlace de datos del modelo OSI? Y la respuesta que puse fue: acepta paquetes de capa 3 y los encapsula en tramas. Esto lo saqué del tema 4.3.1.1, el cual aquí nos da la explicación de la capa de enlaces, donde dice que la capa de enlaces de datos del modelo OSI es responsable de lo siguiente. Y en este caso, aquí viene la respuesta: acepta paquetes de la capa 3 y los empaqueta en tramas. Y bueno, esta es la respuesta que puse. La pregunta número 7 dice: según la ilustración,
¿Cuál es el problema con la terminación que se muestra? Y bueno, en este caso es muy evidente que los cables conectados del RJ45 son muy largos y el forro debería estar dentro del RJ45, por lo cual la respuesta que puse es la longitud de la parte sin trenzar de cada cable es demasiado larga. Bueno, como dije, el forro verde debería estar dentro del RJ45 y esto también se vio en el capítulo 4.2.2.3. En el cual nos dan dos imágenes en la cual viene un ejemplo de un conector defectuoso y un conector en buenas condiciones. En este caso el conector defectuoso es la misma imagen que tenemos en la pregunta y nos dice que los hilos están expuestos sin trenzar y el revestimiento no los cubre completamente. Entonces de aquí salió esa respuesta. La pregunta número 8 dice: ¿cuál es la definición de ancho de banda? Y bueno, el ancho de banda es la cantidad de datos que pueden fluir desde un lugar hacia otro en un periodo predeterminado. Y esto, bueno, se vio en el capítulo 4.1.3.2, en el cual nos dice que el ancho de banda es la capacidad de un medio para transportar datos. Esta es la respuesta que se puso en la pregunta. La siguiente pregunta dice: pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de utilizar cableado de fibra óptica en lugar de cableado de cobre? Y la respuesta fue que puede transportar señales mucho más lejos que el cableado de cobre. Esto se vio en el capítulo 4.2.3.2, en el cual tenemos una tablita donde se comparan básicamente las características del cableado UTP y el cableado de fibra óptica. Y bueno, la respuesta que estaba más acorde a esto es la distancia relativa del cable UTP es de 1 a 100 metros y de la fibra óptica es de 1 a 100.000 metros. Bueno, esa es la respuesta. La pregunta número 10 dice: un administrador de red está diseñando la disposición de una nueva red inalámbrica. ¿Cuáles son las tres áreas de importancia que se deben tener en cuenta al crear una red inalámbrica? La respuesta es área de cobertura, seguridad e interferencia. Esto está en el tema 4.2.4.1, propiedades de los medios inalámbricos. Y bueno, aquí como vemos nos dice que existen algunas áreas de importancia para la tecnología inalámbrica que incluyen las siguientes. Y bueno, como vemos aquí tenemos las cuatro áreas de importancia, que es el área de cobertura, la interferencia, la seguridad y el medio compartido. Y bueno, de ahí salieron las respuestas. La pregunta número 11 dice: ¿qué método de transferencia de datos permite que se envíe y se reciba información al mismo tiempo? En este caso mi respuesta es full duplex. Esto se vio en el tema 4.4.3.2. en el cual nos dice que los dos dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios al mismo tiempo, y la comunicación de duplex completo o full duplex en inglés. Y bueno, esa es la respuesta. La pregunta número 12 dice:
¿Qué técnica se utiliza con el cable UTP para la protección contra la interferencia de señal del crosstalk? Y la respuesta que puse fue trenzar los cables entre sí en pares. Esto lo vi en el tema 4.2.1.1. en el cual nos dice que para contrarrestar los efectos negativos del crosstalk, algunos tipos de cable de cobre tienen pares de hilos de circuitos opuestos trenzados que cancelan dicho tipo de interferencia en forma eficaz. Y bueno, esta es la respuesta. La pregunta número 13 dice: un administrador de red advierte que algunos cables Ethernet instalados recientemente transportan señales de datos distorsionados y con errores. Los cables nuevos se instalaron en el cielo raso, cerca de tubos fluorescentes y equipos eléctricos. ¿Cuáles son dos de los factores que pueden interferir con el cableado de cobre y provocar una distorsión de la señal y daños en los datos? Y en este caso puse RFI, que significa interferencia de radiofrecuencias, y EMI, que significa interferencia de bueno, esto se viene del tema 4.2.1.1. Interferencia electromagnética, que es EMI, y interferencia de radiofrecuencia. Y nos dice que las señales EMI y RFI pueden distorsionar y dañar las señales de datos que transportan los medios de cobre. Las posibles fuentes de EMI y RFI incluyen las ondas de radio y dispositivos electromagnéticos como las luces fluorescentes o los motores eléctricos. Y bueno, esta es la respuesta a la pregunta. La pregunta número 14 dice: ¿qué contiene el tráiler de una trama de enlace de datos? En este caso, la única opción correcta es detección de errores. Esto lo podemos ver en el tema 4.4.4.2, en donde justamente nos aparece una figura, una imagen con una imagen detallada de todo lo que contiene una trama. Y en este caso, en la parte de la trama del tráiler, vemos que contiene detección de errores y detención de trama. Y bueno, esta sería la respuesta: detención de errores, que es esta. La siguiente pregunta es: ¿por qué se utilizan dos hilos de fibra para una sola conexión de fibra óptica? Y bueno, mi respuesta fue para que permitan la conectividad full duplex, ya que para la fibra óptica se usan dos hilos, uno para enviar datos y otro para recibir datos, y por eso se utilizan dos hilos en la fibra óptica, para que puedan permitir la conexión full duplex. Esto está en el tema 4.2.3.4. En el cual nos dice que se requieren dos fibras para realizar una operación full duplex, ya que la luz solo puede viajar en una dirección a través de la fibra óptica. En consecuencia, los cables de conexión de fibra óptica forman unas de dos cables de fibra óptica, y su terminación incluye un par de conectores de fibra monómodo estándar. Y bueno, esa sería la respuesta a la pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿qué indica el término rendimiento? El término rendimiento significa que es la medida de los bits transferidos por los medios durante el periodo determinado.
Esto está en el tema 4.1.3.3, el cual nos dice que el rendimiento es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Y bueno, esa es la respuesta de esa pregunta. La pregunta número 17 dice: ¿qué es verdad con respecto a las topologías físicas y lógicas? Y bueno, las topologías lógicas se refieren a la forma en que una red transfiere datos entre dispositivos. Esto está en el tema 4.4.1.2, en el cual nos da la definición de topología física y la topología lógica. En este caso, las dos definiciones se refieren a lo mismo. Significa que la topología física se refiere a las conexiones físicas e identifica cómo se interconectan los terminales y dispositivos de infraestructura, como los routers y los switches y los puntos de acceso inalámbrico. Y la topología lógica se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Y bueno, aquí también nos dice que la topología lógica de los enlaces punto a punto es relativamente simple, mientras que los medios compartidos ofrecen medios de control de acceso al medio diferentes. Y bueno, esa sería la respuesta de la pregunta número 17. La pregunta número 18 dice: ¿cuál de las siguientes características describe el crosstalk? Y la respuesta es, la respuesta que yo puse es la distorsión de los mensajes transmitidos desde las señales que se transportan por hilos adyacentes. Y bueno, esto está en el tema 4.2.1.1, en el cual bueno, aquí nos dice que el crosstalk se trata de una perturbación causada por los campos eléctricos o magnéticos de una señal de un hilo a la señal de un hilo adyacente. En los circuitos telefónicos, el crosstalk puede provocar que se escuche parte de otra conversación de voz de un circuito adyacente, en especial cuando una corriente eléctrica fluye por un hilo. Crea un pequeño campo magnético circular alrededor de dicho hilo que puede captar un hilo adyacente. Y bueno, esa es la respuesta. La pregunta número 19 dice: ¿cuál de las siguientes capas del modelo OSI es responsable de especificar el modo de encapsulación utilizado para tipos específicos de medios? Y la respuesta es capa de enlace de datos. Está en el tema 4.3.1.1. Y bueno, por último, la pregunta 21, que son las que alcancé a contestar con 30 minutos de duración del examen. Nos dice que qué tipo de conector usa una tarjeta de interfaz de red, y la respuesta es RJ45. Esto está en el 4.1.1.2. En el cual nos dice que las tarjetas de interfaz de red conectan un dispositivo a la red. Las NIC Ethernet se utilizan para las conexiones por cable, como se muestra en la figura 1. Y bueno, en la figura 1 se puede ver que la conexión es un RJ45, por lo cual las tarjetas de interfaz de red usan un conector RJ45. Y bueno, esa es mi respuesta. Y bueno, eso sería todo. Me faltaron 1, 2, 4 preguntas por contestar, pero bueno, ya no me dio tiempo, pero bueno, eso sería todo.